El tintineo de las copas de cristal resonó por el salón, mezclándose con la voz suave del saxofón y las carcajadas de los invitados. En el aire flotaba el aroma de rosas frescas, mientras el frío de febrero se colaba por las ventanas entreabiertas, trayendo consigo el aliento helado del Río de la Plata. Miguel Chávez se inclinó sobre mi copa, creyendo que yo estaba distraída. Pensó que no notaría cómo su mano se deslizaba hacia la flauta de espumoso, pero yo lo vi todo, y cuando se giró, con un gesto elegante intercambié las copas y, con una sonrisa amable, le tendí la suya a su antigua compañera. Uno de los tres probaría esta noche el sabor amargo de la traición. Mi nombre es Victoria Valverde. Tengo 38 años. Soy asesora financiera en Buenos Aires. Siempre fui racional. Esa que lleva las cuentas del hogar en Excel, que planea las vacaciones con 6 meses de anticipación y jamás llega tarde. 15 años de matrimonio, y hasta hace poco juraba que había ganado el premio mayor en la lotería de la vida. Miguel Valverde, mi esposo, un hombre ante quien se abrían todas las puertas. Mentón firme, sonrisa desarmante, trajes que le calzan como un guante, y ese tono de voz que hace que los inversores saquen el talonario sin pensarlo. Levantó un emporio médico desde cero, y también construyó nuestra vida, ladrillo a ladrillo. Nuestra hija, Natalia, tiene 12 años, mi inteligencia y su encanto en una sola persona. Departamento en Puerto Madero, con vista al agua. Techos altos, un jardín en la terraza. Miguel siempre cumplía su palabra y también mantenía el ritmo a la perfección. Teníamos nuestra propia cadencia, almuerzos de domingo en San Telmo, paseos veraniegos por los bosques de Palermo, escapadas de aniversario en febrero a Colonia del Sacramento. Este año cumplíamos 15. Miguel insistió en hacer algo grandioso. Reservó todo el piso superior de un hotel boutique sobre la costanera, ventanales con vista a los puentes iluminados, pirámides de copas de espumoso y un saxofonista invitado. Pocos invitados, solo los más cercanos, socios, amigos y algunos familiares que llegaron desde Rosario y Montevideo. El salón brillaba bajo luces doradas. Las orquídeas en las mesas parecían de cera bajo ese resplandor ámbar. Olía a bergamota y a brisa fluvial que se colaba por las ventanas abiertas. Todo como de película de autor. Hermoso, hasta el punto de empalagar. Miguel dio su discurso. ¿Cómo no, si es nuestro maestro de la palabra? Habló del amor eterno, de cómo habíamos sobrevivido a la crisis del 2008, a una reforma total del departamento y hasta a la inundación del vecino de arriba. Levantó su copa, me guiñó el ojo, como si aún fuéramos esos estudiantes en La Plata. Sonreí apenas. Pero bajo esa sonrisa, algo se coló. No era aún preocupación, era una pausa demasiado larga entre sus miradas, como si estuviera calculando algo, esperando el momento. A su lado estaba una mujer, Dalia. Se presentó como una excolega de un hospital privado. Rubia ceniza, voz suave. Me abrazó al llegar como si fuéramos amigas de toda la vida. Pero yo recién había escuchado su nombre hace unas semanas. Su vestido de seda verde esmeralda le quedaba como pintado. Su perfume se arrastraba en una estela espesa, imposible para la transparencia de una noche fresca de febrero. Y estuvo pegada a Miguel toda la velada, demasiado cerca para ser solo una conocida. «No te hagas la cabeza», me reprendí. «Es tu noche, no la arruines». La vi reír junto a él cerca de la Torre de Ostras, cómo él quitó con cuidado una migaja de su muñeca, cómo ella bebió de su copa y sonrió un poco más lento de lo que lo haría una mujer decente. Y luego vi su mano, cómo fue al bolsillo de su saco y se inclinó apenas sobre mi copa, elegante, casi imperceptible, como si acomodara una servilleta. Creía que no lo vería, que seguiría sonriendo como la esposa perfecta. No sabía que dejé de confiar en él semanas atrás. No sabía que esta noche se recordaría por algo muy distinto a lo que él planeaba, porque mientras todos brindaban por nuestro amor,
yo veía con mis propios ojos cómo ese amor se evaporaba más rápido que las burbujas en el espumoso. Y ni siquiera habíamos cortado el pastel. Los invitados se fotografiaban frente a la instalación floral. La risa caía en oleadas, como el vaivén del río detrás de los ventanales del salón. Uno de los socios de Miguel, dueño de una red de clínicas, brindaba con un reconocido cirujano retirado. Todos lo adoraban, como siempre. ¿Y cómo no hacerlo? Miguel Valverde es puro encanto en persona. Sabe atrapar la mirada, decir la palabra justa, hacer que cualquiera se sienta especial. Excepto conmigo. Conmigo, hacía meses que había dejado de ser así. Los últimos tiempos habían sido extraños, huecos en su agenda, silencios cortados a mitad de palabra, conversaciones que quedaban en el aire. Los besos se habían vuelto un trámite. Yo lo excusaba, el trabajo, el estrés, la edad, cualquier cosa, menos la verdad. Pero todo cambió hoy. Porque la verdad me miraba de frente, desde debajo de las lámparas de cristal y las guirnaldas de flores. Y con esa claridad, algo en mí se quebró. No de miedo, de comprensión. Una comprensión que cambiaría todo. El primer aviso llegó un lunes. Miguel regresó tarde, alegando que la reunión del consejo directivo se había extendido, pero no olía a oficina. Traía un rastro de claveles y vainilla. No era mi perfume, y jamás había sido. Pensé que odiabas trabajar después de las 6, le comenté mientras le ponía delante un plato recalentado. Encogió los hombros aflojando la corbata. Nuevos inversores de Londres. Cuando aquí son las 6, allá recién empieza el día. Apenas logramos coordinar la reunión. Asentí, sonreí, pero en mi cabeza anoté mentalmente ese detalle. La segunda alerta fue su bolso deportivo, repleto hasta el tope, pero sin una sola prenda de deporte. Una camisa de seda, zapatos de cuero marrón, pero nada de zapatillas o ropa de entrenamiento. ¿Desde cuándo lleva ropa de repuesto al gimnasio?, pregunté, por si surgen reuniones inesperadas. Respondió sin parpadear. La mentira pulida, sin fisuras. En 15 años jamás había necesitado un kit de emergencia para una reunión. La tercera señal me dejó helada. Estábamos con Natalia preparando panqueques para el desayuno cuando sonó su teléfono en la barra de la cocina. Un mensaje iluminó la pantalla. Todavía no puedo olvidar lo de anoche. Sin firma. Solo un corazón. Miguel se abalanzó sobre el aparato con tal brusquedad que casi tira la cafetera. ¿Quién es?, pregunté con la voz más neutra que pude. Dimitri, de compras. Siempre exagera. La cena con proveedores no fue bien. Quise creerle. De verdad. Pero ningún Dimitri manda corazones ni recuerda la noche de ayer. Desde ese momento empecé a notar más cosas. Cómo salía de la habitación para contestar llamadas. Cómo los martes se perfumaba con un esmero casi cómico. Cómo cerró su portafolios con llave por primera vez en la vida. Incluso Natalia lo notó. Una noche susurró: «Mamá, ¿por qué papá sonríe tanto cuando mira el teléfono?». Quise responder porque no nos sonríe a nosotras, pero solo la abracé y murmuré: «Trabajo, hija, tu papá está muy ocupado». Yo tragaba las preguntas, ocultaba las sospechas, seguía interpretando mi papel de esposa cariñosa. Pero por dentro ya había empezado mi investigación. Si Miguel escondía algo, yo debía estar preparada para el momento en que su máscara se cayera. «Es solo mi excompañera», dijo despreocupado un día mientras cortaba el pollo. Eso fue 3 semanas antes del aniversario. Lo mencionó de pasada, como si fuera una nimiedad. Dalia Quiroga. Trabajó conmigo en la clínica privada. Luego se fue a otra institución. Hace poco me escribió por Facebook. Asentí lentamente. Qué raro que nunca habías hablado de ella. Encogió los hombros. Se fue antes de que nosotros estuviéramos en serio. Luego, con un tono ligero, agregó: vendrá al aniversario. Yo la invité, de hecho. Está en la ciudad. No dije nada, pero algo dentro de mí se tensó. Ese sábado pasé por su oficina para dejar unos documentos que había olvidado en casa.
Su secretaria me miró con sorpresa. «Señora Valverde, pensé que el señor Miguel trabajaba desde casa hoy». Sonreí, fingiendo que me equivoqué de día. Pero la duda ya se había instalado, mordiendo con dientes filosos. 2 días después, cambió la contraseña de su teléfono. Lo explicó como nuevas políticas de seguridad en la empresa. Otra mentira pulida. Y entonces cometió un error. Mientras discutíamos el menú para la fiesta, mencionó casi al pasar: «Alguien sugirió tarta de limón, buena idea». «¿Quién lo sugirió?», pregunté. Silencio. «Ah, el organizador del hotel». Esa noche vi su cuaderno. Bajo la lista de degustación, escrito con su letra: «A Dalia le encantan los cítricos». Dalia. No es colega, no conocida. Dalia. Breve, íntimo, hogareño. Nadie se refiere así a alguien que apenas recuerda. Me quedé mirando esas letras hasta que se me nublaron los ojos. No armé escándalos, aún no, pero comencé a prepararme. Ese fin de semana, mientras él iba a una reunión con proveedores, abrí su laptop. Se había olvidado de cerrar sesión. En la carpeta de descargas encontré una reserva: escapada romántica al Delta del Tigre, Hotel Boutique, suite para 2. Las fechas coincidían con la supuesta conferencia en Córdoba. Los nombres: Miguel Valverde y Dalia Quiroga. Ahí estaba todo. Ya no eran sospechas, era un hecho, y él seguía sonriéndome por las mañanas. Seguía creyendo que merecía palabras bonitas en nuestro 15º aniversario. 3 días antes del aniversario tomé su laptop. Tenía que enviar unos documentos urgentes a un cliente, y mi computadora se había colgado. Como siempre, Miguel la había dejado abierta en la cocina. Su correo también seguía abierto. Iba a cerrar todo cuando un asunto en la bandeja de entrada captó mi atención. Recordatorio de dosificación. El remitente era una farmacia privada de San Telmo. Hice clic. El texto era seco, técnico. Como se indicó, la dosis del preparado no debe superar los 2.5 mililitros por toma. Provoca somnolencia, confusión, desorientación. No es detectable por análisis toxicológicos convencionales. Lo leí 3 veces. Sentí la sangre congelarse en mis venas. El correo estaba fechado el mismo día que Miguel dijo haber ido a Gutiérrez a reunirse con proveedores. Seguí revisando. Encontré otro correo, más antiguo, titulado Confirmación de pedido para DQ. DQ Dalia Quiroga. Dalia, la excolega. La de los cítricos, el veneno tenía nombre y destinataria. Copié toda la correspondencia en una memoria USB. La misma que usaba para guardar las carpetas de impuestos. Las manos me temblaban, pero cada clic lo hice con precisión quirúrgica. Después fui más allá. En su cuenta de Telegram encontré su chat privado con Dalia. Tomé capturas. Miguel: tiene que hablar antes del postre. Solo eso. Después vemos las opciones. Dalia: ¿estás seguro de que es seguro? Miguel: solo le va a ralentizar los reflejos. Nadie lo va a notar. Después hablamos de los próximos pasos. Opciones. ¿Opciones de qué? ¿De qué hablaban con esa frialdad? ¿De qué pasos después de drogarme? Cerré el portátil de golpe. El sonido del refrigerador parecía un trueno. El nudo en mi garganta no era de pánico. Era una certeza que ya no podía negar. Miguel y Dalia no solo tenían una aventura, tenían un plan. Y yo, claramente, era un obstáculo. Esa noche no dormí. Me recosté junto al hombre con el que compartí la mitad de mi vida y no podía dejar de preguntarme si miraba el reloj mientras yo respiraba, calculando los minutos hasta mi colapso. Sabía que tenía que actuar, pero también que debía esperar. El momento correcto sería la fiesta. Lo más difícil no fue descubrir la traición, ni siquiera el intento de envenenamiento. Lo más difícil fue fingir. Sonreír durante la cena, seguir cocinando, ayudar a Natalia con su maqueta escolar, responder a los abrazos de Miguel sin un solo temblor en la voz. Por dentro me desmoronaba, pero también me volvía de acero. Sus palabras no dejaban de girar en mi mente. Solo debe hablar. Después vemos los próximos pasos.
¿Mi futuro era uno de esos pasos? ¿Mi herencia? ¿La custodia de mi hija? Miguel sabía que yo tenía un seguro de vida corporativo y que él era el único beneficiario. ¿Cuánto tiempo llevaba planeándolo? ¿Fue idea de él o de ella? ¿La buscó a propósito? ¿O solo encontró en ella a la cómplice perfecta? Pensé en huir, llevarme a Natalia y desaparecer. Pero, ¿qué le diría a la policía? ¿Que mi marido iba a envenenarme durante una fiesta en un hotel? Miguel era demasiado inteligente, demasiado cuidadoso para dejar pruebas claras. No, no podía correr. Tenía que atraparlo. Que todos vieran quién era en realidad. Así empecé a preparar mi propia estrategia. Practicaba sonrisas frente al espejo. Pulía el tono exacto de mi risa. Borré y limpié una vieja memoria USB. Cargué todos los documentos, los correos, las capturas de pantalla, la reserva del hotel. Guardé la memoria en un compartimento secreto de mi clutch, entre un labial rojo y caramelos de menta. También configuré un viejo teléfono con una cámara encubierta. Le hice un pequeño agujero al forro de mi bolso. Quedó invisible a simple vista. Grababa directamente a la nube. Si él intentaba algo, quedaría registrado. Y si no, aún tenía material suficiente para destruirlo. No quería venganza. Quería justicia. Quería que me mirara a los ojos mientras su mundo se derrumbaba. 15 años atrás, Miguel me pidió casamiento en las cataratas del Iguazú. Llovía torrencialmente. Mi vestido estaba empapado, mi pelo pegado al rostro. Él se arrodilló en una roca mojada y me prometió: «Voy a protegerte siempre». Le creí, él era mi refugio, hasta que se convirtió en la tormenta. La noche antes del aniversario saqué nuestro álbum de bodas del fondo del armario. No lo abría hacía años. Página tras página, las sonrisas, las promesas, la mentira que germinó sin que yo lo notara. Pasé los dedos sobre la foto de nuestro primer baile, su mano en mi cintura, mis ojos cerrados en total confianza. No lloré. Las lágrimas son para el duelo, y yo ya no estaba de luto. Yo era una hoja afilada. Me miré en el espejo de la entrada. Me vi cansada pero firme, como metal forjado en fuego. Susurré, solo para oírlo en voz alta: «No vas a ganar». Él aún creía que tenía el control. No sabía de la memoria oculta en la sala técnica del hotel, ni que ya había hablado con una abogada, ni que las pruebas estaban encriptadas en 3 lugares distintos, pero al día siguiente yo se lo recordaría, que ya no era la mujer que le dijo sí frente a un altar. Y no pensaba irme en silencio. Me desperté antes del amanecer el día del aniversario. Miguel ya no estaba. En la barra de la cocina había una nota escrita a mano. «Reunión de último minuto. Nos vemos en la noche. Ponte algo dorado, Hearts». Leí el papel en silencio, luego lo arrugué y lo arrojé al tacho. ¿Dorado? Por supuesto, brillaría, como él esperaba, mientras intentaba enterrarme en la oscuridad. En lugar de desayunar, encendí la computadora. Revisé cada copia de seguridad. Los archivos encriptados estaban intactos en 3 lugares distintos. Una en una partición oculta en mi computadora del trabajo. Otra, programada para enviarse automáticamente por correo a las 22:15. Y una más, en la memoria que escondería en la sala de equipos del hotel. Mi abogada, con quien hablé 2 días antes, no conocía todos los detalles, pero sabía lo suficiente. Si no me contactaba antes de medianoche, presentaría una denuncia urgente, solicitaría protección legal inmediata y congelaría todas las cuentas conjuntas. Mi voz estaba tranquila, mis manos no temblaban, ya no tenía miedo. Me preparaba para una guerra. Al mediodía llegué al hotel. El salón estaba adornado, resplandeciente, relucía como el escenario de un sueño caro y delicado. Afuera, el río resplandecía con un sol de febrero que parecía de mentira. Saludé con una sonrisa a la coordinadora del evento y le entregué una lista de reproducción modificada, no la que Miguel había aprobado. Luego, mientras todos estaban distraídos, me escabullí hasta la cabina del técnico de sonido. Verifiqué que el sistema estuviera conectado al proyector del salón. Bastaría con presionar un botón para cambiar de fuente,
En caso de que cortaran la energía, la USB con los archivos estaba oculta en la sala técnica, detrás del rack de sonido. Volví al salón como si nada. El celular con la cámara activada permanecía grabando desde mi clutch. Lo colgué del respaldo de mi silla con el lente apuntando justo hacia donde se sentaría Miguel. El ángulo era perfecto. A las 5 comenzaron a llegar los invitados. Yo vestía un vestido largo, satinado, dorado como él había pedido, ceñido en la cintura, con una caída impecable hasta el suelo. El cabello suelto en ondas suaves, cayendo por los hombros. Elegancia, sencillez, dominio absoluto. Cuando entré, todas las miradas se volvieron hacia mí. El fotógrafo me sonrió. Alguien silbó. Miguel ya estaba allí, copa en mano, rodeado de colegas del sector médico y 2 directores de su junta. Se acercó, me besó en la mejilla. «Estás deslumbrante». «Tú también», respondí, y era verdad. Los lobos saben disfrazarse. Su máscara seguía en su lugar. Me ofreció una copa de espumoso. No la acepté. En cambio, miré por encima de su hombro. Dalia acababa de llegar. Vestido esmeralda, maquillaje sutil, el pelo recogido en una trenza sofisticada. Resplandecía como si hubiese ensayado cada detalle de ese momento. Todos le sonreían con complicidad, como si fuera parte de la familia. Se acercó con paso seguro. «Victoria», exclamó con efusividad falsa, abrazándome como si fuésemos hermanas. Su perfume me envolvió como un humo denso y empalagoso. «Dalia», respondí suavemente, con una entonación medida, casi musical. «Qué alegría tenerte aquí. De verdad me hace feliz». Y era cierto, porque esa noche ella probaría lo que él me había preparado a mí. Los discursos comenzaron pasadas las 7. Las luces del techo destellaban sobre el río, que brillaba con los últimos reflejos del sol. Un cuarteto de cuerdas tocaba algo suave de fondo. Risas, aplausos, copas alzadas, destellos de cámaras, y durante todo ese tiempo yo lo observaba. Miguel se movía con su típica gracia. Contaba anécdotas, hacía reír a todos, tocaba con sutileza la mano de Dalia. Cualquiera pensaría que era su asistente o una prima lejana. Nadie sospecharía que era su cómplice, pero yo sí. Vi el leve espasmo en su rostro cada vez que yo tomaba un vaso. Cómo sus dedos tanteaban su bolsillo interior, una y otra vez, hasta desaparecer bajo el mantel. Se inclinó hacia mí. «Este está bien frío, es tu favorito». Me tendió una copa nueva. Las burbujas danzaban con agresividad. El cristal estaba frío, pero no empañado. Lo había sostenido lo justo para elegir el momento. Lo tomé. Sonreí. Lo mantuve en la mano un par de segundos. Luego me giré lentamente hacia Dalia. «Uy, creo que intercambiamos copas sin querer», dije en voz alta. «La mía tiene la base más fina. Soy muy exigente». Ella rió, encantada. «Ay, no seas exagerada». Y sin pensarlo, sin mirar siquiera, me tendió la suya y tomó la que Miguel me había ofrecido. Justo en ese instante, uno de sus colegas palmeó a Miguel en la espalda con un brindis, y él se giró hacia los invitados. No vio el intercambio, ni el gesto contenido en mi rostro. Mientras tanto, yo bebí tranquilamente de la copa que Dalia había sostenido. Solo un leve sabor a durazno y burbujas. Ella levantó su copa, la verdadera, chocó con Miguel y bebió casi la mitad de un trago. Miguel la observaba, demasiado atento. Y ahí entendí. Ya no me estaba mirando a mí. Todo su enfoque estaba en ella. Y ella no lo sabía. El resto de la noche fue una neblina de charlas, canapés, más discursos, un slideshow proyectado por Miguel con imágenes de nuestros primeros años, nuestra vieja casa en Caballito, Natalia correteando por los bosques de Palermo. Algunos invitados lloraban de emoción. Miguel me apretó la mano. Dalia se acercó a su oído, le susurró algo con una sonrisa torcida. Yo observaba todo con una especie de calma ajena. El teatro era perfecto, absurdo, irreal.
Y entonces llegó mi momento. Me puse de pie, levanté la copa y toqué suavemente con la parte trasera del tenedor el borde de cristal. El salón quedó en silencio. Todos giraron hacia mí. Miguel se tensó de inmediato. No esperaba que yo tomara la palabra. En su mundo, el discurso final era suyo. Solo quiero agradecerles por estar aquí. Comencé, con voz firme, pausada, bien proyectada. Hoy mi corazón está lleno. Hice una pausa. Una de esas que se dejan madurar en el aire, no por inseguridad, sino por control. Mi esposo siempre ha creído en el poder de los festejos. Dice que las grandes verdades salen a la luz entre burbujas de espumoso. Hubo una pequeña risa general. Casi todos lo tomaron como un comentario cómplice, todos menos Dalia. Su mano tembló ligeramente al sostener la copa. Se aferró al borde de la mesa. Su rostro perdió color. Parpadeó varias veces. Sus labios se entreabrieron, pero no salió sonido alguno. Me volví lentamente hacia Miguel. Su sonrisa había desaparecido. Dalia tosió, primero apenas, luego con fuerza. Se aferró al mantel, buscando equilibrio. Miguel alcanzó a murmurar con un hilo de voz. El salón quedó mudo. Nadie se movía. Nadie reaccionaba. El saxofonista dejó de tocar en mitad de una nota. Al fondo, una copa se estrelló contra el piso. Dalia se tambaleó y Miguel se arrojó hacia ella antes de que se desplomara. «Llamen a una ambulancia», gritó con desesperación. Pero nadie se movió. Todos nos miraban a nosotros. A ella, en el suelo, jadeando. A mí, con la copa aún en alto. A él, actuando una preocupación que parecía sacada de una mala telenovela. El doctor Gutiérrez, uno de los invitados, se abrió paso rápidamente entre las mesas. Se arrodilló junto a Dalia, le tomó el pulso, revisó sus pupilas. Está teniendo una reacción fuerte. Necesita atención médica ya. Coloqué lentamente mi copa sobre la mesa, giré sobre mis talones y caminé hasta la cabina de sonido. El operador levantó la vista, nervioso. ¿Todo bien? Sí, le dije, serena. Solo quiero cambiar la música. ¿Puedes conectar esto? Le tendí un pequeño conector y él, sin entender del todo, asintió. Pulsó el botón. La pantalla gigante al fondo del salón titiló. Todos los rostros se volvieron hacia ella. El primer fotograma. Miguel y Dalia besándose. Luego, capturas de la conversación con la farmacia. Mensajes de Telegram. Su plan. Frases como: ella solo necesita beberlo. No se nota. Después decidimos qué hacer. Y por último, el video. Mi video. El ángulo desde mi bolso. La mano de Miguel sacando el frasco de su saco. El líquido cayendo en la copa. Su gesto cuidadoso al ofrecérmela. El intercambio con Dalia. Todo proyectado en tamaño cine. Todo en tiempo real. Gritos, jadeos, exclamaciones. Algunas personas se pusieron de pie. Una mujer se llevó las manos a la boca. «Dios mío», murmuró alguien. Miguel se giró hacia mí. Su cara era una máscara blanca. Abrió la boca, pero no encontró palabras. «La policía está por llegar», dije en voz alta para que todos escucharan. «Las pruebas ya están en la nube. También en manos de mi abogada. Si me pasa algo, todo será público. No pueden borrar nada». Silencio. Y entonces se escucharon las sirenas. Luces azules iluminaron los ventanales del salón. 2 agentes ingresaron rápidamente. «¿Victoria Valverde?», preguntó el que iba al frente. Asentí. «¿Se encuentra segura?» «Sí. Aquí está la memoria con las pruebas. El resto ya fue enviado al correo de su unidad. Incluye correo electrónico, grabaciones, capturas, historial de ubicaciones». Le entregué la copia, la de repuesto. La original seguía oculta. Miguel, con la camisa arrugada, intentó recobrar compostura. «Esto es un error. Ella está mal de la cabeza. Dalia es alérgica a los mariscos». Lo miré con calma. «Entonces, ¿por qué encargaste un compuesto no rastreable a nombre de DQ?» Lo fulminé con la mirada. En ese momento, Miguel entendió que estaba perdido. «Es suficiente», dijo el oficial.
Debe acompañarnos. Miguel intentó razonar. Dio un paso atrás. No pueden... Esto es un malentendido. El otro agente ya se le había acercado por detrás. Miguel giró hacia Dalia, que apenas podía sostenerse sentada con una máscara de oxígeno. Ella levantó la mano e intentó tocarlo. Él dio un paso, como queriendo correr, pero no llegó lejos. 3 pasos. Los mismos que usó para acercarse a mí en nuestra primera cita. 3 pasos, y el policía lo tiró al suelo. El sonido de su cuerpo contra el piso de mármol fue seco, duro. Las esposas hicieron clic. El salón estalló en confusión. Gritos, sillas volcadas, más copas rotas. El saxofonista seguía congelado en su lugar. Miguel, en el suelo, ya no era el hombre encantador de las revistas empresariales. Era un criminal esposado, con la mirada perdida. Yo no me moví, no sonreí, no lloré, solo me quedé en pie. Una invitada empleada de su empresa se me acercó. No puedo creerlo, eran la pareja perfecta. La perfección es fácil de simular, le respondí. Nadie aplaudió, nadie me abrazó. No hubo triunfos, solo una realidad como una piedra fría en la garganta de todos. Un hombre arrastrado fuera del salón, una mujer en camilla, y yo, inmóvil, firme, presente. Cuando las luces se atenuaron y los murmullos cesaron, vi a Rita, mi amiga de toda la vida, venir hacia mí. Me puso un chal sobre los hombros. Natalia está abajo con tu cuñado. No vio nada. Está bien. Cerré los ojos. Las rodillas me flaquearon un segundo, no de miedo, de alivio. Ese era mi mayor temor, que mi hija viera cómo se derrumbaba su padre, que lo viera sin el disfraz. El investigador principal se acercó cuando todo se calmó. El salón parecía un campo de batalla elegante. Copas rotas, murmullos bajos, flores desparramadas. Él me miró con una mezcla de respeto y asombro. «Ha hecho usted un trabajo más meticuloso que muchos de nuestros oficiales», dijo sin ironía. Asentí. «Tuve 15 años para prepararme», respondí con serenidad. Él sonrió apenas. «Miguel está en silencio, ya tiene abogado. No ha dicho una palabra». «Lo esperaba», contesté. «¿Qué sigue?» «Se le imputará por tentativa de homicidio, asociación ilícita, uso de sustancia prohibida, fraude. Puede que más, si la mujer declara». Lo miré con calma. «Va a declarar, créame». Él dudó un instante. «¿Sabe que muchos dirán que usted fue demasiado lejos?» Me quedé en silencio unos segundos. «Preferirían que hubiera bebido esa copa sin decir nada, que terminara en una sala de urgencias, o peor». Él no respondió. Solo asintió. Era verdad. Lo sabíamos los dos. Cuando todos se marcharon y el equipo forense terminó de recoger pruebas y declaraciones, me quedé sola en el salón. Abrí los ventanales de par en par. El aire de la noche entró con fuerza, despeinándome. El río brillaba allá abajo, indiferente a todo lo ocurrido. El bullicio de los periodistas comenzaba a subir desde la costanera. Flashes, gritos, titulares imaginarios. No me moví. Caminé hacia una de las mesas aún intactas. Había una última copa, olvidada. La levanté, brindé en silencio, por haber sobrevivido, y bebí hasta el fondo. Era espumoso seco, con un leve sabor a durazno, puro, transparente, vivo. La historia, como era de esperarse, se esparció como pólvora. Los medios lo titularon con creatividad. El brindis que casi mata. Fiesta, traición y veneno en Puerto Madero. Esposa desenmascara a marido en fiesta de aniversario. Durante semanas fui mito, escándalo, heroína, villana, según el lente de quien narraba. Dejé de leer noticias al tercer día. Natalia nunca me preguntó los detalles, pero sabía. Los hijos siempre saben. Una noche, mientras cenábamos en silencio, se levantó de su silla, caminó hasta mí y me abrazó por la espalda. «Gracias por quedarte, mamá», dijo bajito. Eso me quebró más que todo lo anterior. No las mentiras, no los correos, no el veneno. Ese gesto, esa voz, esa fe intacta de mi hija.
y comprendí que no había actuado por rabia ni por orgullo. Lo hice para que ella no creciera bajo una mentira. Nos mudamos. Dejamos Puerto Madero, ese escenario de vidrio, agua y apariencias. Volvimos a vivir a La Boca, cerca de mi madre, en una calle donde nadie te saluda por tu título ni por tus inversiones. Natalia cambió de escuela, hizo nuevos amigos, empezó a dormir tranquila. Yo volví a pintar, después de más de una década. A veces me sorprendía llorando frente a un lienzo, sin razón clara. Nenún número de tristeza, de descompresión, como si todo lo que aguanté durante años por fin tuviera una salida. No buscaba compasión, solo espacio. Miguel fue condenado a 5 años de prisión en régimen común. Una pena leve, considerando todo, pero suficiente para que perdiera lo único que no se puede reconstruir con abogados, su imagen. Hizo un acuerdo con la fiscalía, cedió su parte del holding médico, renunció al departamento y firmó el divorcio sin chistar. Dalia desapareció del mapa. Dicen que se fue a Córdoba o a Chile. Me es indistinto. No me quita el sueño. Ya no puede hacerme daño. Ya no está en el tablero. A veces, cuando voy al mercado o al café de la esquina, alguien me reconoce. Me observan con una mezcla de juicio y admiración. Algunos bajan la mirada, otros me asienten en silencio. No los culpo. La justicia tiene muchas caras y no todos soportan verla de frente. Lo que hice tuvo un precio, pero el silencio me habría costado la vida. Miguel intentó borrarme como quien corrige un error en un documento. Me subestimó. Olvidó que yo no era solo su esposa, era su testigo, su espejo, y cuando llegó el momento, me convertí en el filo que corta el disfraz. No lo hice por venganza, lo hice por claridad, por no perderme a mí misma, por mi hija. Y si alguna vez a ti te han traicionado así, sabrás de lo que hablo. Y si no, ojalá nunca lo sepas. Pero si algún día te toca elegir entre el silencio o salvarte, solo pregúntate, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para no desaparecer?